Welcome everyone. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar en esta primera sesión del Instituto de Liderazgo de Bancos de Alimentos virtual. Como todos saben, soy Lisa Moon, tengo la buena fortuna de estar a cargo de GFN. Esta es la primera de una serie de sesiones que vamos a estar haciendo virtualmente los próximos 6 meses. Es realmente un momento crítico para todo el mundo por el hambre. Como todos sabemos, habíamos anticipado estar todos juntos en la Ciudad de México en septiembre. Nuestro equipo en México había hecho una cantidad de trabajo para prepararse para este evento y estamos realmente muy anticipando poder reunirnos lo antes posible. Estamos hablando entonces de los problemas para la donación de alimentos. Esto es siempre un tema crítico para nosotros, pero especialmente ahora con las tasas de desempleo. Se supone que una de dos personas no tiene protecciones sociales en este momento, así que es más importante que nunca el conseguir alimentos para alimentar a aquellos que padecen de hambre. Estamos muy emocionados de tener gente de 40 países que están con nosotros hoy. Especialmente quiero darles la bienvenida a los líderes de bancos de alimentos que están con nosotros. Sé que muchos de ustedes han estado trabajando incansablemente 7 días por semana, 24 horas por día. Les agradecemos su trabajo y su dedicación durante este momento tan crítico. Así que cuando entran en la sesión hay traducción español, inglés. Están también los enlaces al Atlas de Políticas Globales que vamos a discutir el día de hoy. Se está grabando la sesión y la consideramos oficial. Así que, como dice el programa, le vamos a pasar la palabra a Doug O'Brien, que nos va a hablar del programa. Gracias, Lisa. Bienvenidos a todos. GFN ha establecido una política, una agenda de política para ver exactamente qué es lo que están haciendo los bancos de alimentos en todo el mundo para alimentar a los hambrientos y para implementar esfuerzos de recuperación y evitar desperdicios. Esto responde a las necesidades urgentes de la comunidad. Esto significa también que tenemos que trabajar con los gobiernos para proteger a aquellos más desprotegidos en la sociedad. Donde no existen las protecciones sociales, los bancos de alimentos cumplen una necesidad social de alimentar a los ambientes, aumentar el acceso a los alimentos y las protecciones sociales. Tenemos bancos de alimentos en 44 países, en diferentes contextos socioeconómicos, de las redes nacionales y locales. Los bancos de alimentos ofrecen asistencia a casi 17 millones de personas en el mundo y muchísimos millones más en respuesta a la emergencia del COVID-19. El año pasado recuperamos más de 800 millones de kilogramos de alimentos. Pero se puede recuperar aún muchísimo más. Hay muchísimos alimentos sanos y saludables que se desperdician todos los días mientras hay gente que padece de hambre. Los bancos de alimentos realmente trabajan para promover políticas que reduzcan la inseguridad alimentaria en nuestras comunidades y protejan mejor nuestro medio ambiente. Las leyes nacionales a veces frustran nuestros esfuerzos. Hay regulaciones inconsistentes que muchas veces previenen o impiden la donación de alimentos. Pero podemos aprender unos de los otros, podemos compartir conocimiento, podemos promover una mejor recuperación de alimentos y más acceso. Para hablar de estos desafíos y oportunidades, nosotros buscamos una colaboración con la institución líder de su tipo. La Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de la Facultad de Derecho de Harvard, que tienen investigadores que van a hablar con nosotros hoy y han creado un documento, el Atlas de Políticas Globales de Donación de Alimentos, que habla de todo lo que tiene que ver con la donación de alimentos y hace recomendaciones país por país de lo que tiene que suceder. Es una plataforma en línea en este momento y tiene un suplemento de COVID-19 para mejorar el acceso a los alimentos y la respuesta a la pandemia. El Atlas está disponible a través de la página web de la Red Global de Bancos de Alimentos. Ahora es un placer, un honor presentarles a los primeros ponentes de esta serie virtual de conferencias.
y que son las autoras de esta investigación. Primero vamos a hablar de Emily Broad, profesora clínica de Derecho, directora de la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias, que va a hablar del alcance del proyecto, los resultados de los estudios. Ella la va a seguir Marisa Shapiro, que es instructora clínica de la misma Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias, que va a hablar de los desafíos que enfrentan los bancos de alimentos durante la emergencia del COVID y las mejores prácticas que los gobiernos tienen que considerar para responder a la pandemia ahora y en la fase de recuperación. Después de las presentaciones va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Por favor, pongan estas preguntas y respuestas en la caja en su pantalla, escríbanlas. Tenemos muchísimos participantes en diferentes partes del mundo, así que anticipamos muchas preguntas, así que sin más demora, vamos a pasar la palabra a Emily Broadleaf, que es la directora de la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Estoy muy feliz de estar acá. Quiero repetir lo que dijeron Doug y Lisa. Realmente estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Así que como pueden ver, voy a hablar un poquitito acerca del proyecto y para darles un poquito de idea, como mencionó Doug, yo soy la directora de la Clínica de Leyes y Políticas Alimentarias de la Facultad de Derecho de Harvard, que es parte de la Facultad de Derecho en donde nosotros ofrecemos servicios directos a empresas, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, con todo lo que tiene que ver con los alimentos. Y trabajamos con estudiantes de derecho y les enseñamos a los estudiantes a cómo abogar en esta área. Esto cubre todo desde la salud, sustentabilidad y para todo lo que tiene que ver con evitar el desperdicio. Y vamos a comenzar hablando del Atlas, y les voy a dar un par de comentarios y quiero agradecerle primero que nada al GFN por el trabajo que han hecho los últimos años con nosotros. Como les mencionó Doug, nos conectamos con ellos hace unos 2 años porque necesitábamos a alguien que nos ayude a analizar qué es lo que estaba pasando con el desperdicio de los alimentos a través de los diferentes países. Y empezamos analizando cómo se puede reducir el desperdicio en los Estados Unidos. También quiero agradecer a todos los afiliados, todos los bancos de alimentos en los diferentes países, que son los que hemos trabajado con ellos durante este primer año, y todos los países con los que vamos a trabajar. Nos ha impresionado muchísimo durante todo este proceso por cómo trabajan, la hospitalidad, la revisión de todo lo que están haciendo, y realmente les expresamos nuestro agradecimiento. También quiero agradecerle al equipo de GFN, al equipo de Harvard, mi colega Melissa, y también más de 20 estudiantes que los últimos 2 años han trabajado en nuestra investigación con nosotros, y especialmente quiero agradecerle a Amanda Dow y Emily Stapp por ayudarnos a preparar las diapositivas para el día de hoy. Y por último, quiero agradecer a la Fundación Walmart y les queremos agradecer su apoyo con este proyecto. Nos ayudaron a preparar la propuesta, nos ayudaron durante este último año que ha sido tan difícil para ver cómo podemos trabajar en este contexto. Ha sido un proyecto increíble y es un placer trabajar con tanta gente tan capaz. Hoy vamos a hablar del el proyecto Atlas. Les voy a contar un poquito de todo lo que hicimos, la metodología, y quisiera explicarles cómo lo pueden utilizar, dónde encontrar el material, y les voy a dar un poquitito de detalle de los resultados de los primeros países que analizamos durante el primer año. Y el primer año trabajamos en los Estados Unidos, Canadá, México, India y Argentina. Y les voy a contar a dónde vamos después y le vamos a pasar la palabra a mi colega Melissa, que va a hablar acerca de los resultados, acerca de las maneras en que podemos fortalecer la donación de alimentos. Así que, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? No sé cómo ustedes lo ven, pero se estima que 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician todos los años. Esto es
algo que por supuesto varía de país a país en cuanto a dónde se pierden los alimentos o en qué parte de la cadena de suministro. En algunos de los países que miramos para el primer año, vimos los Estados Unidos, hay millones de toneladas que se pierden por año, México más o menos 20 millones de toneladas, en India más o menos 40% de todos los alimentos producidos se desperdician, y estas 1.300 millones de toneladas son datos que vienen de antes del COVID-19. No tenemos datos de lo que está sucediendo en este momento, pero nos imaginamos que debe ser más alto todavía, porque en este momento está cerrada la industria de la hospitalidad, los hoteles, los restaurantes, hay restricciones a la exportación, los trabajadores están en la casa, no pueden trabajar, así que podemos imaginar que este es un número que en este momento debe ser mucho mayor durante la crisis. Y cuando pensamos en cómo se pierde todos estos alimentos y al mismo tiempo 820 millones de personas sufren o padecen de hambre. Esto estimamos que se puede llegar a duplicar durante la epidemia del COVID-19. En los Estados Unidos pensamos que se ha triplicado de 11% que padecían de hambre el año pasado, 38% este año. En Argentina, por ejemplo, 32% de la población vivía bajo nivel de pobreza antes del COVID-19, 11% padecían de hambre, y en este momento se supone que 40% de la población está desnutrida. Así que tenemos desafíos enormes para solucionar el desperdicio de alimentos y el hambre al mismo tiempo. Así que, ¿por qué se desperdicia todo este alimento, pese a las necesidades y las oportunidades para poder hacerla llegar a aquellos que necesitan alimentos? Hay muchos motivos, pero uno de los motivos en los que nos enfocamos es el gobierno, los gobiernos, que tienen que adoptar leyes y regulaciones claras. Hay muchísima confusión acerca de las leyes que regulan los alimentos y la donación de alimentos en particular. Las donaciones en general ni siquiera se mencionan dentro de un marco legal o jurídico, y cada uno de los bancos de alimentos está tratando de ver qué es lo que se permite, qué no se permite. Entonces tiene que haber leyes claras acerca de la donación, hay costos que no tienen ningún sentido. Así que también vemos que hay una falta de incentivos para la donación de alimentos, que hace que sea muy difícil para las empresas el comprometerse a donar alimentos en este contexto. Así que la solución crítica que estamos mirando en nuestra investigación es el adoptar leyes claras y completas para la regulación de las donaciones de alimentos. Lo que vemos es que muy pocos países tienen un marco de referencia legal para apoyar la recuperación y la donación de alimentos. Pero lo que vimos a través de la investigación es que cada uno de los países tiene diferentes puntos fuertes y diferentes debilidades, y analizamos qué es lo que está pasando para ver si podemos encontrar las oportunidades. Así que en los últimos 2 años hemos unido nuestras fuerzas con GFN para hacer esto. Ellos se acercaron y nos pidieron la ayuda para identificar, analizar y comparar las leyes y encontrar cuáles son los asuntos clave que tenemos que tratar. Tienen muchísima experiencia, tenemos muchísima experiencia mirando el desprecio de alimentos en los Estados Unidos, trabajando con las empresas, con las organizaciones no gubernamentales y entender exactamente qué es lo que pasa. En los Estados Unidos también tenemos también experiencia para lograr cambios legislativos. Y también teníamos experiencia comparando las leyes para la recuperación de alimentos y para la reducción del desperdicio. Así que empezamos a trabajar juntos y creamos juntos este atlas de leyes acerca de la donación. Y bueno, para hacer un análisis de cuáles son los obstáculos más comunes en todos los países. Y comenzamos con estos 5 países, vamos a seguir con otros países, y queríamos crear lo siguiente. Para cada uno de los países, lo que queríamos crear era una guía legal para ofrecer una visión general del marco jurídico para cada país. Y lo que vimos acá en los Estados Unidos es que muy a menudo los gobiernos realmente reciben estas preguntas acerca de la donación de alimentos, y hay información que se puede compartir de país a país. En los Estados Unidos realmente nos dieron enlaces que utilizamos
para hacer recomendaciones. Para cada uno de los países se creó un informe que tiene recomendaciones de políticas, señalar cuáles son las oportunidades de cerrar las brechas o las lagunas. Se preparó también un resumen ejecutivo para cada uno de los países, como si fuera una síntesis de las conclusiones más importantes. Tratar de ir a los otros países, entender cuáles son los desafíos y hacer recomendaciones. Y luego hay un mapa interactivo que compara fácilmente las políticas entre los diferentes países. Y se los voy a mostrar a ustedes para que lo puedan analizar. Quiero hablar un poquitito acerca de la metodología porque es realmente importante entender con el trabajo que hemos hecho acá. Ver exactamente cómo identificamos cuáles son las leyes, cómo las entendemos y también cómo se entienden las recomendaciones. Primero seleccionamos los países, eso fue hecho con las contribuciones de GFN. Después de eso, eran países que a lo mejor habían pasado legislación oportuna o legislación prometedora de la que se podría aprender. Un paso muy importante fue conectarse con las organizaciones de bancos de alimentos en cada uno de los países y confirmamos que tenían la capacidad, que tenían el interés de aliarse con nosotros en este estudio. No queríamos caer de arriba en ninguno de estos países si los bancos de alimentos o las redes del país no estaban listos para trabajar con nosotros. Y luego hicimos una investigación muy extensa, legal, acerca de las políticas del país, vimos cuáles eran los recursos legales, pudimos visitar cada uno de los países, hablamos con cada uno de los participantes. Esto va a ser muy difícil de hacer en este momento, pero se hizo el primer año y pasamos entonces tiempo con cada uno de los bancos de alimentos, hablamos también con los donantes, con los comerciantes, con los minoristas, con las universidades, con las agencias del gobierno, incluyendo los ministerios, Ministerio de Agricultura, de Bienestar Social, otras organizaciones no gubernamentales, para conseguir ver sus opiniones, sus perspectivas acerca de lo que estaba sucediendo. Luego, compaginamos todo esto, creamos la guía, las recomendaciones y por último consultamos con los expertos legales, los peritos legales y los socios en cada uno de los países para que hicieran una revisión de estas guías legales y nos dieran su opinión. Y también con los bancos de alimentos para asegurarnos de que todo era coherente con su propia experiencia y que concordaba con sus prioridades. Y van a ver que las recomendaciones varían hasta cierto punto entre país y país, aun si miramos las mismas áreas, las recomendaciones son ligeramente diferentes. Así que un minutito para reconocer a nuestros aliados, nuestros socios en cada uno de estos países. A la izquierda pueden ver nuestro equipo en Daily Bread en Toronto en noviembre del 19. Daily Bread es una de las agencias, bancos de alimentos que trabajó con nosotros. A la derecha van a ver el equipo que visitó el Banco de Alimentos de La Plata en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, el año pasado. Y es de la red que fue uno de nuestros socios en Argentina. Tenemos otros socios, tenemos Feed in America en los Estados Unidos, Bamex en México, que no pudimos ir este año, pero esperamos estar ahí muy pronto, con nuestros socios en la India también. Así que les tengo que agradecer muchísimo a todos por su tiempo, sus esfuerzos y por ayudarnos a conectarnos. Así que vamos a pasar acá un minuto vamos a hablar de las cuestiones legales. Gracias a los años de estudios en los Estados Unidos sabíamos cuáles eran algunas de las cuestiones legales. Lo que me sorprendió a mí es que pese a los contextos legales diferentes, los diferentes motivos por los que se desperdician los alimentos y los modelos tan diferentes de estas redes de bancos de alimentos en cada uno de los países, todos los países mostraron al final del día los mismos temas legales, las mismas cuestiones legales. Algunas de estas cosas sabíamos de años de estudios en los Estados Unidos y otras cosas eran nuevas. Por ejemplo, los obstáculos fiscales.
impositivos. Eso es algo que no era algo que veíamos en los Estados Unidos y tuvimos que aprender. Los incentivos fiscales fueron también algo que tuvimos que analizar. Cada informe trató de cubrir todas estas diferentes áreas, país por país, y también tenía una sección de misceláneo que cubría otras leyes que eran específicas para cada país, pero realmente estas eran las áreas claves. Y para aquellos de ustedes que están escuchando hoy, que están tratando de ver cómo tener mejores políticas en sus países, cómo hablar con los legisladores, cómo hablar con el gobierno. Estas son las áreas claves que creo que siempre tienen que discutir. La seguridad de los alimentos, esto es uno de los desafíos más importantes que no se escucha en general cuando hablamos de donaciones. Y aún los reguladores, todas las decisiones que toman, las toman realmente sin ninguna guía clara acerca de la seguridad alimentaria. La fecha en las etiquetas es un área muy importante. Las fechas que dicen usar antes de, en general tienen que ver con la calidad del producto. Lo que vemos es que la mayoría de los consumidores, de los legisladores, piensan que tiene que ver con la seguridad y no con la calidad. Y entonces no quieren donar, no quieren... no quieren utilizar un producto pasada la fecha de caducidad. La protección de responsabilidad civil, esto es un área de los Estados Unidos que ya se ha hablado. Mucha gente piensa que no debe donar por miedos de responsabilidad civil, que piensan qué pasa si alguien se enferma y si va a haber una demanda en la cual la empresa va a tener que defenderse ante una demanda por responsabilidad civil. Así que esa es una de las cosas que tenemos que ofrecer, protección ante esta responsabilidad civil. En cuanto a los impuestos, tenemos tanto incentivos como barreras. La donación de alimentos no es gratis, cuesta muchísimo dinero para las empresas el almacenar los alimentos, transportarlos, capacitar al personal acerca de cómo manejar la donación y es difícil que esto se transforme en un hábito, en una costumbre. Y hay barreras que, como les dije, es algo nuevo para nosotros, pero en muchos países, especialmente en países que tienen impuesto al valor agregado, eso es un tema. Por ejemplo, en la Comunidad Europea hay una ley que se supone que la donación es un evento imponible, a menos que los países hagan separadamente una excepción o legislación al respecto. Así que en cuanto a las penalidades, requisitos y penalidades, esto es un área nueva. Muchas veces las compañías desperdician alimentos, lo echan, lo desechan. Eh, Esto es un área nueva, pero pensamos que es muy interesante y es un área a desarrollar. Y por último, los subsidios y los incentivos. Esto es un área que también es nueva para nosotros y que es muy importante en nuestras conversaciones, en particular en aquellos países donde hay muchísimo desperdicio de alimento y se carece de la infraestructura para asegurarse de que los alimentos lleguen al mercado y que sean seguros. Y acá está el resultado final. Estos son los documentos que producimos. Acá tenemos la pantalla de la guía legal, este es el Atlas. Tenemos los informes. Argentina fue nuestro primer Atlas, nuestro primer informe. La primera guía fue para Argentina. Les voy a mostrar un video para que vean exactamente cómo funciona y de qué se trata. Esta es la página de entrada que lo lleva directamente al Atlas. Y una vez que ustedes están en el Atlas, a la izquierda van a ver cada uno de las cuestiones legales que acabamos de mencionar. Pueden hacer clic en cualquiera de estas pestañas. Amarillo cuando es una política débil, fuerte en verde y cuando no hay política en rojo. Cuando hacen clic en cada uno de los países, pueden ver exactamente por qué decidimos que la política era débil o fuerte o no existía. Y pueden hacer clic en cualquiera de los países. Por ejemplo, acá tenemos India. Pueden hacer clic en cualquiera de las cuestiones legales y
les da un resumen de las políticas que tiene el país. Y pueden bajar los resúmenes ejecutivos y las recomendaciones para cada uno de los países. Al pie del atlas pueden ver un poco más de la metodología, como se lo hemos descrito, en un poquito más de detalle acerca de los pasos, cómo se hizo la investigación. Y en la biblioteca pueden ver cómo acceder a la guía, las recomendaciones, al resumen ejecutivo. Está en múltiples idiomas. Acabamos de hacer la traducción de español y de francés y otros idiomas van a seguir. Tenemos una página de COVID-19, van a escuchar de lo que estamos haciendo en este momento y pueden ir hacia abajo y van a ver las otras áreas legales y luego la página de contacto, pueden presentar o poner preguntas directamente y ponerse en contacto con nosotros. Así que vamos a pasar un minuto. Les agradezco a mi equipo por este video que es muy útil y pueden aprender muchísimo más acerca de esto en línea. Para seguridad alimentaria, como les dije, esto es un área clave. Hay una falta de conocimiento o de guía en cuanto a los procedimientos para la donación segura. Vimos que únicamente 2 países tienen una política al respecto. No sé cómo podemos usar los códigos por color. Acá tenemos a la derecha un poquitito más de información acerca de lo que significan los colores. Al aprender más acerca de las leyes en cada uno de los países y compararlos, realmente empezamos a adquirir experiencia y empezar a desarrollar maneras de medir para decidir cuándo una política es débil o fuerte. El hecho de que no haya una política al respecto no significa que la política en sí es débil, sino que no mencionan la donación de alimentos para que las empresas o los donantes puedan ir y explorar y puedan hacer una donación segura. Acá categorizamos México e India como países con políticas débiles. En este momento se están haciendo algunos cambios, pero quedan preguntas acerca de cómo esto hace una intersección con todas las otras áreas de regulación de alimentos. Estos códigos en color nos ayudan a entender mejor y ayudan a los otros países también para elegir un área, para ver quién tiene una política al respecto y poder explorar más en profundidad cuáles son las guías, cuáles son las recomendaciones. Y el hecho es que vamos a poder entonces incorporar este conocimiento de esa manera. El foco de atención lo pusimos sobre la India por el trabajo que se está haciendo ahí en el 2019. Trabajamos con nuestros socios en el país y hablando de los estándares de seguridad y las regulaciones en la India. Y la regulación para recuperación de alimentos y los estándares para alimentos donados. Y este fue el primer país que realmente vimos una agencia de seguridad alimentaria tomando la posición de que los alimentos donados eran críticos para la misión, que sí, creo que esto es algo que debe ser emulado en otros países. Y dicen que en sitios donde no se permite la donación, bueno, hubo discusiones sobre esto, sobre sitios donde ni siquiera se permite la donación. Hay que ver cuáles son las agencias de extracto. El acceso a alimentos seguros debería ser permitido. Los requisitos en cuanto a donarlo, tanto del lado corporativo como del lado de las organizaciones de recuperación de alimentos. Y como India es un país tan grande, aun cuando la seguridad alimentaria está regulada a nivel nacional, la implementación la realizan los estados. Entonces, cada estado tiene que tener comités de monitoreo para ver cuáles son las prácticas de estas organizaciones de recuperación de alimentos y las compañías dentro del estado. Tenemos recomendaciones sobre cuáles pueden ser los siguientes pasos. Un área fue, bueno, todavía hay ciertas dudas sobre si la ley de estándares alimentarios se aplica, qué partes se aplican a la donación de alimentos. Ahora, protección contra la responsabilidad civil, esa es otra área, como mencioné antes,
Las compañías de alimentos a veces se preocupan de que si donan pueden terminar con un juicio, aún si manejan la comida con seguridad, no saben qué es lo que pasa una vez que está en manos del banco de alimentos o del consumidor final y no quieren correr el riesgo. Entonces, quiero hacer notar que no hemos visto pérdidas de este tipo. Hay un miedo por esta responsabilidad civil, pero no vemos a gente llevada a juicio, pero aún así las compañías grandes no quieren correr ningún riesgo con alimentos con los que no ganan nada. Dos países tienen protección contra la responsabilidad civil a nivel nacional, Estados Unidos y Canadá. Perdón, Estados Unidos y Argentina. Canadá tiene protección a nivel provincial en todas las provincias, pero no lo contamos como un país que tenga una ley de protección con responsabilidad civil, porque no hay ninguna declaración a nivel nacional que diga que los donantes de alimentos están protegidos. Y esto presenta retos para estas compañías que donan. Los dos países en los que hemos investigado hasta ahora que tienen una ley de protección de responsabilidad civil, perdón, a nivel nacional, Estados Unidos y Argentina. En Estados Unidos ya desde 1996, la ley del buen samaritano es una protección total de responsabilidad civil, tanto contra causas civiles y penales para las donantes de alimentos y organizaciones de recuperación, a menos que actúen con negligencia criminal. Ahora, esto protege a todos los niveles. En Argentina, eh, la red tenemos que felicitarla por el éxito. Trabajó con el gobierno en el 2018 para agregar una cláusula a la ley de donación de alimentos. El artículo 9 que protege contra la responsabilidad civil a estas organizaciones que reciben y distribuyen donaciones gratuitas. Los alimentos deben cumplir con todas las leyes de seguridad, pero se presume que hay buena fe. Entonces, la carga de probar que algún ilícito ha sido cometido está en la parte afectada, no la organización que distribuye el alimento o que lo dona. Pero esta es un área en la que Argentina, como pueden ver, aprobó esta ley en, perdón, en el 2018. Vemos muchos países más que están aprobando o considerando estas leyes en los últimos años. Los incentivos fiscales, hay dos caras de la moneda. Hay una oportunidad, a veces hay problemas de falta de incentivos y a veces barreras. Se puede incentivar esta donación de alimentos, ya que los donantes donan tiempo para recuperar, almacenar y transportar estos alimentos. 4 de los 5 países que estudiamos tienen estos incentivos fiscales en ley, pero algunos son más sólidos que otros. Estados Unidos ofrece una deducción general por donaciones y una deducción mayor para donación de alimentos, que es hasta 2 veces el valor básico o el costo de adquirir ese alimento, con un máximo de 15% de la renta imponible de la compañía. Ahora, el beneficio es grande, pero el límite es menor en México. En México es 7% de la renta imponible, en Argentina 5%, o sea, eso limita el beneficio impositivo que se puede reclamar. Quiero mencionar también barreras impositivas. En algunos países, como dije antes, puede haber estas barreras a través de la aplicación, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, el IVA. Esto es un tema que surgió en Argentina. La donación de alimentos no se considera un evento imponible. Sin embargo, cuando las compañías en Argentina tienen que desechar alimentos, pueden obtener un crédito del gobierno por el costo del impuesto que pagaron al adquirir del negocio anterior en la cadena. Pero si los alimentos se donan gratuitamente a una organización sin fines de lucro o un banco, las organizaciones pueden pedir este mismo crédito. Hablamos con una compañía argentina que dijo que esto les costó, fue una pérdida de $1.200.000 en un año en créditos impositivos por donar estos alimentos. Entonces, voy a ir un poco más rápido sobre esto. Como les dije, hay algunas ideas erróneas sobre el etiquetado de fecha. La mayoría de los alimentos, esta etiqueta indica
frescura, pero no seguridad. Ningún país tiene realmente políticas sólidas al respecto. Estados Unidos no tiene ninguna. En otros países donde vimos estas políticas son débiles, porque aún si exigen algún tipo de etiquetado en los alimentos, no distinguen muy bien entre etiquetas por seguridad, etiquetas por calidad, o aclarar estas etiquetas con fecha indican frescura, pero aún así pueden ser donadas después de pasar esa fecha límite. En cuanto a requisitos de donación, por ejemplo, penalidades por desperdiciar alimentos que no donan. En Estados Unidos vemos que existen algunas medidas a nivel estatal. En Massachusetts hay multas para compañías que desperdician más de 1 tonelada de alimentos por semana. Estas son las compañías más grandes, por supuesto, pero es un ejemplo. Es un área nueva de la ley, pero que se está expandiendo rápidamente. Hay una oportunidad acá de que logre una transformación porque trata los alimentos como un activo, como un recurso que tiene que ser donado o recuperado y no terminar en un relleno sanitario. Como ningún país hasta ahora en nuestra investigación lo tiene a nivel nacional, consideramos como que son políticas débiles. Los 3 países donde vimos estos prosperando ocurre a nivel provincial o nivel estatal nada más, pero hay, sin embargo, estamos investigando a ver si hay otros países que tengan esto a nivel nacional. En cuanto a becas o incentivos, subsidios o incentivos gubernamentales, esto puede ser un recurso muy importante para estas iniciativas de donación de alimentos, especialmente como alternativa o suplemento de estos incentivos impositivos. 3 de los 5 países que hemos estudiado hasta ahora tienen algún programa que da subsidios o incentivos, ya sea subsidios directos a los bancos de alimentos, en forma de vehículos, capacidad de almacenamiento, o subsidios a compañías para que inviertan en el equipo necesario. Vimos que Estados Unidos tiene políticas fuertes. Lo pusimos en esta categoría de Estados Unidos porque además de algunos subsidios únicos o con subsidios competitivos, existen a nivel federal y a nivel estatal, y también hay distribuciones de fondos anuales a bancos de alimentos. En contraste, Canadá y Argentina tienen subsidios que son realmente buenas inversiones, pero no necesariamente inversiones constantes en la recuperación y donación de alimentos. Como pueden ver, hay mucha información, pero espero que esto les dé un punto de partida para que vean lo que hemos descubierto en áreas claves de la ley, del derecho y cómo se pueden mejorar. Pueden hacer un clic ahí y ver cuáles son las políticas fuertes, cuáles son las débiles, y para que vean también qué tipo de investigación hicimos en cada país, para que lo entiendan mejor. El futuro de Atlas, bueno, tenemos 10 países que vamos a estudiar el año que viene. Algunos ya hemos hecho la investigación, vamos a publicar los documentos en el otoño. A partir de septiembre. Algunos están muy dispuestos a comenzar a aprender a compartir tanto los éxitos y oportunidades como los retos. Y estamos considerando otras áreas para monografías o diferentes temas. Melissa va a hablar de la investigación en la época ahora del COVID-19, pero hay otras áreas en las que podemos encontrar información que pueda ser útil en todos estos países. Finalmente, gracias nuevamente a todos nuestros asociados, especialmente a la Fundación Walmart. Hay mucha información aquí sobre cómo encontrar el Atlas en atlas.foodbanking.org, diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Y con esto le paso la palabra a Melissa para que hable del COVID-19 y la donación de alimentos. Gracias, Emily. Un excelente panorama del proyecto Atlas y qué es lo que nos espera por adelante, lo que hemos logrado hasta ahora. Les voy a hablar ahora de una monografía que hicimos como parte del proyecto Atlas, y se trata de cómo fortalecer la donación de alimentos durante la epidemia de COVID-19, cuáles son los problemas clave y las mejores prácticas para los gobiernos en todo el mundo. Este proyecto
fue concebido hace unos años ya, entonces la pandemia actual no era parte del proyecto inicial. Las operaciones de donaciones de alimentos son críticas en la lucha contra el desperdicio de alimentos, contra el hambre, no solamente durante la pandemia, sino en todo momento. Ahora, habiendo dicho esto, el impacto de la COVID-19, el COVID-19 ha sido enorme. Si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos presentado este proyecto Atlas en la Ciudad de México hace unos meses. O sea, no podemos ignorar el hecho de que estas operaciones de donación juegan un papel aún más importante en estos tiempos de la pandemia. Hay exigencias mucho mayores para los bancos de alimentos a nivel global. Entonces, en consulta con GFN y con la Fundación Walmart, decidimos desarrollar o preparar un escrito, una monografía orientada a soluciones para presentar estrategias para alianzas más efectivas en el momento de la epidemia de COVID-19 en todo el mundo. Y un poco sobre los antecedentes de este proyecto, es innegable que la pandemia ha tenido un impacto devastador en los sistemas alimentarios globales y en la salud de la comunidad global. Esto es especialmente cierto para aquellos que ya estaban marginalizados y que tenían inseguridad alimentaria. En los últimos meses se ha proyectado ya un enorme brote de inseguridad alimentaria, una crisis alimentaria junto con la crisis de salud pública. Se calcula que la cantidad de gente crónicamente hambrienta puede duplicarse. Sabemos que esto se está acumulando la presión en todos los puntos de la cadena alimentaria. Ahora hay que reconocer que los bancos de alimentos son vitales para mitigar la pérdida, el desperdicio de alimentos y el hambre, especialmente en épocas de emergencia. Queríamos que este proyecto considera los impactos de la pandemia sobre las operaciones de donación. Queríamos enumerar también las mejores prácticas para los gobiernos para asegurarnos que se adopten políticas durante la COVID-19 que de hecho mejoren en vez de menoscabar estas operaciones de donación de alimentos. No solamente creemos que las alianzas entre los gobiernos y los bancos de alimentos son soluciones inteligentes, pero también nos damos cuenta que el gobierno tiene una obligación de garantizar el acceso irrestricto a alimentos para todas sus poblaciones, independientemente de si están sufriendo esta emergencia. En la diapositiva vemos las preguntas que se hicieron, pudimos hacer recomendaciones. GFN en mayo, abril y mayo de este año hizo una encuesta entre los miembros y organizaciones afiliadas, junto con otra recolección de datos. También pudimos identificar varias tendencias o problemas a considerar para incluir en esta monografía, incluyendo también las mejores prácticas, y voy a presentar sobre cada uno de ellos brevemente. El primer problema identificado es que muchos países no reconocen oficialmente a los bancos de alimentos, organizaciones de recuperación de alimentos, y excluyen a estas entidades como parte de las medidas de respuesta en emergencias. Pocos países, de hecho, incluyen los bancos de alimentos en las leyes nacionales o proveen una plataforma o un mecanismo a través del cual las organizaciones sin fines de lucro privadas pueden influenciar estas políticas. La encuesta reveló que aun cuando los bancos de alimentos reportan tener una línea directa de comunicación con los gobiernos, en este caso un 75%, pero un poco más de la mitad únicamente realmente participan de manera significativa en estas respuestas del gobierno. Sí, es un problema de concientización. Los gobiernos ya sea no conocen estas operaciones o no reconocen su valor potencial socioeconómico o medioambiental. Los gobiernos tienen que utilizarlos como una red de seguridad esencial y reconocerlos como tales. La mejor práctica aquí es reconocer formalmente a los bancos de alimentos y organizaciones de recuperación como componentes esenciales de la respuesta gubernamental a la inseguridad alimentaria. En Estados Unidos vemos que los bancos de alimentos se incorporan rutinariamente como parte de la respuesta oficial de emergencias, a catástrofes y en la preparación de emergencias. Hay leyes nacionales que reconocen la protección contra la responsabilidad civil, la ley del buen samaritano Bill Emerson, la ley de donaciones, las distribuciones anuales de fondos a estas organizaciones a través de TEFAP, o el Programa de Asistencia en Emergencia Alimentaria, y el Código Impositivo también, que
mejora que da deducciones mayores en caso de donación de alimentos. De manera parecida en Israel, en Argentina también hay leyes nacionales que protegen de la responsabilidad civil y se reconoce su papel durante la pandemia. Perú ha adoptado reglamentaciones a través de una ley del 2016 que reconoce la donación de alimentos, el requisito de donar alimentos, especialmente en desastres naturales. Y estas pandemias han puesto en práctica estas leyes. Aun cuando existen estos marcos regulatorios, es importante que los gobiernos articulen estrategias para que los bancos de alimentos pasen a ser realmente parte de la respuesta al COVID-19. Pero ya al existir estos marcos legales a nivel nacional, esta articulación se hace más probable, más fácil. Otro problema es que estas organizaciones de recuperación de alimentos y alimentos están independientemente salvando estas brechas que existen al no haber protecciones sociales o gubernamentales. Aún antes del COVID-19 se calculaba que más de la mitad de la población global carecía del acceso a cualquier tipo de cobertura de protección social. Algunos países en respuesta a la emergencia han creado esta protección social, incluso con pagos en efectivo, pero aún así hay más de la población, la mitad de la población vive en la pobreza. Ha habido un aumento, un brote, un aumento en la demanda reportado por un 100% de los bancos de alimentos. En cuanto a las mejores prácticas, decidimos concentrarnos en los sistemas sociales para niños de estos países. Es la población afectada también por esta pandemia. Los alimentos ofrecidos a bajo precio o gratuitamente en las escuelas se reconocen como parte esencial de la red de seguridad social, ya que elimina las barreras a la educación, y eso es particularmente cierto para niños en zonas de bajos ingresos. Menos de 200 países, o un poco menos de 200 países, han cerrado las escuelas a nivel local o nacional. Unos 73 países más o menos han encontrado métodos alternativos para recuperar estos alimentos que se ofrecían en las escuelas y llevarlos a los hogares, porque esto había dejado a 369 millones de niños sin acceso a los alimentos en la escuela. En Canadá, por ejemplo, hay una alianza muy exitosa entre las escuelas y los bancos de alimentos para distribuir estos alimentos. El paso siguiente fue ver cuáles son los problemas de escasez que enfrentan estos bancos debido al aumento de la demanda. Generalmente los bancos de alimentos dependen de donantes privados o fuentes de fondos para apoyar sus operaciones, para pagar costos de transporte, voluntarios, salarios para el personal. Y algunos gobiernos como Brasil han desarrollado programas de adquisiciones para darle a los bancos de alimentos productos locales y apoyarlos con otros recursos. Desde que surgió la COVID-19 hay una escasez de fondos y de donaciones. Un 54% han reportado esta escasez, un 85% reportan una urgente necesidad de fondos simplemente para mantener las operaciones. Esta escasez de alimentos se debe también a las medidas de distanciamiento social, a la mayor exposición de estas personas que necesitan el apoyo, a la escasez de alimentos, 41% de los inventarios distribuidos que vienen de alimentos ahora comprados, un 88% de los bancos de alimentos no han estado comprando alimentos. Ahora, mejores prácticas, los gobiernos tienen que ofrecer recursos adicionales para los bancos de alimentos durante este periodo de mayor demanda. Este apoyo puede ser en forma de fondos directos, como hemos visto en Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos también ofrece un apoyo adicional para la adquisición de alimentos y más. Varios países, China, India y Ghana, han comenzado a aliarse con productores para distribuir cajas de alimentos. Y esto a lo mejor ayuda también a los productores que son parte de la cadena y que pueden haber perdido otros clientes. Otra cuestión son los incentivos. Por ejemplo, en estos casos, ajustes de
deducciones impositivas, por ejemplo, aunque han sido mínimos. Y finalmente, los informes del terreno también confirman que las medidas adoptadas por los gobiernos para reducir la diseminación del virus, como por ejemplo el quedarse en la casa, el distanciamiento social, han afectado negativamente las operaciones de recuperación de alimentos. Pueden ver acá las respuestas en la encuesta. Eh, Esto está dificultando o haciendo imposible en muchos casos las operaciones diarias de estos bancos. En muchos casos los voluntarios, el personal no pueden ir al sitio de estas organizaciones beneficiarias o a los bancos. Las organizaciones beneficiarias no pueden ir a recolectar los alimentos, a lo mejor se les impide directamente que vayan a hacerlo o se les prohíbe. Las organizaciones que dependen del rescate en granjas, en productores, en áreas rurales, a lo mejor no pueden continuar sus operaciones y esto ha llevado a una mayor inseguridad alimentaria. La mejor práctica en esta situación es realmente lograr que se haga una exención para que los bancos de alimentos puedan ah, hacer esta recolección. Estas organizaciones son tienen que ser reconocidas como esenciales para que se les den estas exenciones. Lo hemos visto en algunos países como Argentina y Bolivia, en el cual el gobierno ha permitido expresamente que las redes de bancos de alimentos continúen operando pese a las restricciones sobre la movilidad. Realmente alentamos a los gobiernos a que consulten con las redes de bancos de alimentos y otros para que puedan continuar operando los bancos. También el gobierno tiene que apoyar modelos innovadores de recuperación de alimentos que dependan menos del almacenamiento o lugares donde la gente se congrega. En conclusión, muchos gobiernos no están reconociendo adecuadamente el valor potencial de estas operaciones de donación de alimentos como una solución para el hambre y no están incluyendo estas organizaciones como parte de la respuesta a la emergencia del COVID-19. Nuestro estudio recomienda que, especialmente a medida que continúe la pandemia, los gobiernos reconozcan que estas operaciones de donación de alimentos que las reconozcan como organizaciones humanitarias esenciales. Y este reconocimiento tiene que existir ahora, durante la pandemia y más adelante también. Para más información sobre esto que he descrito, los invito a que lean la monografía completa, está en el sitio de Web Atlas y gracias por su tiempo y con gusto responderé a sus preguntas. Muchísimas gracias, Melissa. Tenemos muchísima información frente a nosotros y expertos en el campo, en el país, de política de recuperación y leyes. Muchísimas preguntas. Les pido a todos que por favor escriban sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas QIA y les vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Vamos a comenzar con una pregunta para cualquiera de las dos y de Europa. Y la pregunta es si hay alguna manera de analizar el alcance, el potencial o el impacto de las políticas que existen en este momento y cómo es que esas políticas tienen que ver con el excedente de alimentos. Lo que se realmente necesita es un caso empresarial para demostrar que si determinada ley se pasara o se fuera pasada, que podríamos tener un impacto para cambiar este tipo de conducta y prevenir o impedir el desperdicio de alimentos. Es una pregunta para cualquiera de las dos. Voy a comenzar yo y por supuesto Melissa puede ayudarme. Yo creo que comparto el interés, ver exactamente cuál es el análisis de costos-beneficios. De nuestra experiencia, esto no es, no hay un análisis exhaustivo. Esto va más allá de nuestra área de experiencia, digamos, pero un recurso que usamos muchísimo en los Estados Unidos ha sido, hemos trabajado para ver cuáles son las políticas que existen en los Estados Unidos, eh,
Queremos ver cuál es el impacto económico de alguna de las políticas, pero lo que hemos hecho por ahora es mirar cuáles son las diferentes soluciones y ver exactamente cuánta reducción de desperdicios se puede lograr a través de estas políticas. En los Estados Unidos, por ejemplo, si estandarizáramos las etiquetas con las fechas, realmente podríamos ahorrar 388.000 toneladas de desperdicio de alimentos. Y esto también, por supuesto, se conecta con el impacto climático de esto. Eso es específico a los Estados Unidos. Me daría muchísima curiosidad para aquellos de ustedes que están en la llamada, ¿cuáles son los recursos que ustedes tienen que pueden enviarnos a nosotros? Una de las cosas fantásticas de la página es que esperamos que ustedes usen esos contactos en la página para enviarnos más recursos para ver si los podemos incorporar. Si ustedes tienen guías o análisis, eh, es algo que estamos comenzando a hacer. Por ahora estamos trabajando con 15 países nada más. Esperamos ir más allá de eso en el futuro. Así que si tienen cualquier recurso, cualquier documento, por favor nos lo pueden enviar. Muchísimas gracias. Quisiera agregar que eso es algo muy importante, un aspecto muy importante de lo que estamos tratando de lograr con este proyecto. Esa es una parte de la conversación que se tiene que concentrar en cuál es el impacto cuantitativo que se anticipa que vamos a tener y la factibilidad política, por supuesto, si tenemos una política en mente que va a tener o va a generar una mejoría que se pueda medir, pero a lo mejor no es factible por las instituciones o por las agencias gubernamentales involucradas. Realmente necesitamos tener ambos lados de la conversación presentes. Otra pregunta de Europa. ¿Ha habido un desafío a las leyes de responsabilidad civil con respecto a la donación? ¿O simplemente ha sido para facilitar las donaciones de alimentos, pero nunca se ha utilizado? La ley que ha existido por más tiempo es la que existe en los Estados Unidos, la ley del Bill Emerson, de buen samaritano. Es una ley que ha existido por más de 20 años y tenemos uno de los líderes del esfuerzo, TAG, estuvo involucrado cuando se pasó esa ley. Así que, de hecho, no ha habido ningún reto legal hasta ahora. Eso es muy bueno, pero presenta problemas también. Por el lado positivo, quiere decir que la mayor parte de las organizaciones o las personas que reciben los alimentos están muy agradecidos de recibir los alimentos y aún si sucede algo, no van al juzgado y presentan demandas. Así que eso debería hacernos sentir mejor y debería tranquilizar a las empresas, los negocios en los Estados Unidos, pero no ha sido un área de litigio. Por otro lado, uno de los retos con el hecho de que no ha habido un caso legal es que los negocios o las empresas miran esto y dicen, bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos usar esta protección? Y yo soy abogada y entiendo eso. Eh, Nadie quiere ser el primer caso en esto, pero realmente la ley se supone que ofrezca una protección completa para las empresas que hacen estas donaciones. Tengo otra pregunta para las dos. Cuando ustedes hacen la revisión de estos primeros 5 países, y esto viene de Asia, ¿han habido algunas consecuencias que no eran lo que querían que suceda de estos cambios legales? No sé si nada me salta en este momento, pero lo que hemos visto, y esto es algo que hemos visto por mucho tiempo en los Estados Unidos y que hemos incorporado a la investigación, a veces vemos que las leyes, aún, por ejemplo, la ley Emerson, que ofrece protección muy completa, pero a lo largo de 20 años vemos que hay nuevos modelos, mucho más innovadores, mejores. Ese era el diálogo que teníamos en ese momento, así que sí estamos tratando de lograr ciertos cambios, una actualización de la ley como un ejemplo, por ejemplo, y esto tiene que ver con COVID. La protección de responsabilidad civil en los Estados Unidos protege únicamente alimentos que se donan al recipiente o receptor final gratis. Pero hay modelos que dicen, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, venderlo en una tienda sin fines de lucro o si queremos traer estos alimentos a la casa de la gente durante la epidemia del COVID-19? Eh, en este momento la protección únicamente es vigente en caso de que sea entregado gratis al consumidor final.
no ha tenido consecuencias negativas, pero bueno, cubre un tipo de donación de alimentos y a lo largo del tiempo hay que volver a revisar, repasar estas leyes y ver qué se puede cambiar, usar nuevas cosas innovadoras, temas nuevos. Y el año pasado en FPLI, por ejemplo, hablamos de la creación de tecnología, de las nuevas aplicaciones que se pueden utilizar. Las cosas han cambiado a lo largo de los años, así que tenemos que seguir trabajando con el sector empresarial, con el sector gubernamental, para incorporar todos estos cambios y ver qué tipo de donaciones vamos a permitir o vamos a incorporar a esta legislación. Muy bien. Sí, también agregaría, no creo que haya habido consecuencias que no habíamos anticipado, pero a veces hay legisladores y organizaciones excelentes que reconocen el valor de la donación de alimentos y están tratando de conseguir las soluciones, pero a veces hay situaciones en las que algo se percibe simplemente como la bala dorada, implementan algo y quedan problemitas que hay que solucionar. A lo mejor estamos viendo que tuvimos un excelente primer paso, pero es simplemente el primer paso y hay que seguir trabajando. En muchos países, en la red de GFN, estamos en este momento hablando de la respuesta de COVID. No estamos para nada en la recuperación. Y hay varias preguntas con respecto a la respuesta de COVID. Una viene de una universidad, Melissa. Estás hablando de los modelos innovadores, recién estabas hablando de esto, para la distribución de alimentos y los bancos de alimentos durante la emergencia. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de esos nuevos modelos y cuáles son las políticas, cómo alentar este tipo de modelos innovadores? Creo que lo que se me ocurre inmediatamente con respecto a esto es esta noción tradicional de que el banco de alimentos tiene que tener un almacén, un depósito, un espacio. Y lo que vemos de algunas de las visitas a los países es que esto no es siempre el caso. Y estoy pensando de lo que está pasando en Colombia, en Perú, por ejemplo, tiende a haber esta no, nos damos cuenta de que para prevenir el desperdicio, donde hay más inseguridad alimenticia o alimentaria, no es siempre lo más lógico almacenar los alimentos en un lugar, traerlos a otro centro para distribución o para llevarlos después a los beneficiarios. Así que estamos viendo mucha más innovación, son mucho más proactivos en la recuperación directamente de las granjas, de los productos agriculturales y redistribuirlo en los mismos lugares en donde se están recuperando los alimentos. Sí, para agregar a esto, lo que vimos, están usando aplicaciones, tecnología que conecta directamente de lo mismo, vamos directamente de la granja al chofer, al camión, al receptor, al consumidor. Así que eso está siendo cada vez más prevalente por COVID-19, pero también más allá de eso, incluso acá en los Estados Unidos se está siguiendo más ese modelo, porque eso significa que hay más acceso a los alimentos en lugares donde está la necesidad. Los lugares en donde ocurre el desperdicio es donde se están en este momento recogiendo y distribuyendo. Es para hacer estas conexiones y hacer esas conexiones más rápidamente. Es realmente un placer recibir preguntas de todos los rincones del planeta. Eh, Estamos recibiendo preguntas de Europa, de todos lados, así que estamos tratando de responder la mayor cantidad posible. Una que me parece muy interesante es la pregunta acerca de los incentivos impositivos. La pregunta es, cuando los países permiten deducciones impositivas, hay incidencias de abuso de esta deducción, que a lo mejor va a llevar a los países a lo mejor a restringir esas deducciones o eliminar las oportunidades, o cómo se puede prevenir este tipo de abuso que puede llegar a tener también consecuencias que no son las anticipadas. ¿Eso es algo que es parte de la investigación de ustedes ahora o han visto algo de esto? Yo no he escuchado de ningún caso de que haya habido abuso de la deducción. Eso no significa que no existe, pero en los países en los que hicimos la investigación hasta el día de hoy, y lo que hemos visto, no hemos visto ningún caso, no hemos escuchado de ningún caso. Todo lo que escuchamos es que los países que han creado un incentivo hay un incentivo, pero no está funcionando de la manera en que se lo concibió. Por ejemplo, en Canadá hay
incentivo fiscal, pero para poder pedir ese incentivo, primero hay que agregar el valor de los alimentos como un costo de inventario y eso no funciona, es como que se nulifica el beneficio fiscal. En los Estados Unidos, que tenemos un incentivo, escuchamos de muchos problemas, cómo cuantificar el valor de los alimentos, por ejemplo, para hacer la deducción es muy complicado también, para las granjas, para las diferentes empresas, cómo se cuantifica. Hay que realmente decidir exactamente cuánto vamos a reclamar para la deducción, pero realmente no he escuchado de ningún problema con abuso de la deducción. La mejor práctica en la mayor parte de los casos es que los donantes tienen que conseguir una carta o alguna prueba, una declaración diciendo que se ha hecho la donación, cuál era el valor de la donación. Hay un par de partes que realmente se involucran en esta deducción y eso funciona en general. No he escuchado, no tengo ningún ejemplo negativo. ¿Melissa? No, de hecho escuchamos que el proceso de reclamar esta deducción o este beneficio es tan oneroso y tan difícil que realmente no se siente como un incentivo o como un beneficio a ninguno de los socios corporativos. Bueno, eso entonces me lleva muy bien a las siguientes preguntas que tienen que ver con lo mismo. Una viene de África subsahariana y la otra de Asia. En la investigación, especialmente en este entorno durante el COVID-19, eh, ¿ustedes vieron algún tipo de ocasión en el que los bancos de alimentos han tratado de abogar o cabildear para conseguir estos cambios impositivos para apoyar la recuperación de alimentos y para protegerlas o para extender las protecciones sociales? Les mencioné, me ha sorprendido el éxito. Obviamente GFN está aprovechando nuestra experiencia para llegar a aquellos países donde ya hay socios y aliados que han estado trabajando en esto. Las regulaciones de excedente de alimentos en India realmente fue una empresa que fue liderada y llevada por la Food Chain Alliance de India, a través de la red de bancos de alimentos y demás. Ellos han trabajado con el gobierno para conseguir esto. En Argentina la red estuvo muy involucrada en los esfuerzos de conseguir estas protecciones de responsabilidad civil y la ley Donal. Así que eh, queremos fortalecer estos esfuerzos, se están llevando a cabo en muchos lados, pero realmente tenemos muchísimos buenos ejemplos que estamos viendo. No quiero hablar en representación de todos nuestros socios y aliados. Les ha llevado años de trabajo y esfuerzos llegar a donde están, pero pensamos que es posible. Y lo que esperamos es que con nuestros recursos vamos a poder ofrecer una hoja de ruta realmente para ayudarlos en sus países a pasar estas leyes de protección civil. Les podemos explicar qué otros países ya lo han pasado, qué es lo que ofrecen, cuáles son los países que nos dan un modelo fuerte y sólido que podemos utilizar. Y una cosa que no nos queremos olvidar es que estamos realmente abiertos a escuchar su feedback, sus opiniones y ver cómo podemos aprovechar esta información de manera más útil o si tienen información adicional que sea de interés. Y espero que ustedes que están participando el día de hoy, por favor, que vengan a la página, agreguen comentarios. Doug, sabemos que estamos compartiendo toda esta información. El objetivo es, a medida que vamos incorporando información, que toda esta información sea aprovechable, que pueda conducir a acciones en la vida real para los otros países también. Otra pregunta que tenemos tiene que ver nuevamente con el COVID. Con fondos limitados, los gobiernos tienen otras preocupaciones. Durante la respuesta del COVID hay fatiga. Tenemos todas estas recomendaciones para la fase de recuperación. Piensa que ya hay fatiga del COVID. Bueno, la primera parte de esa pregunta, no sé si Emily quieres tomar la segunda.
lo que me sorprende es que esto es exactamente por qué nos estamos concentrando en este momento en el COVID-19 y obviamente el alcance del proyecto del Atlas es mucho más amplio que esto. Así que lo que estamos viendo es una situación que potencialmente vamos a tener fatiga de los donantes también, obviamente en particular porque ha habido una cantidad enorme de fondos que ya se han asignado a las operaciones de bancos de alimentos. Ha habido una respuesta de múltiples sectores, un apoyo increíble que creo que es fantástico por ahora, pero tenemos que reconocer que estas operaciones van a requerir realmente un esfuerzo más sostenible y colaboración con el gobierno. Eso es lo que estamos haciendo, tratando de hacer con el proyecto Atlas en general. O sea, ahora resulta ser una situación de emergencia en la cual los gobiernos se ven forzados a darse cuenta que necesitan estas operaciones para la emergencia, pero las operaciones de ayuda alimentaria en cualquier situación, incluso situaciones normales, son importantes para la red social, para estos gobiernos. Entonces hay que tener soluciones de subvención más sostenibles, una representación legal y marcos legales. Eso es lo que estamos buscando. Excelente. Vamos a la última pregunta. Tengo unas cuantas preguntas que dice, no vi mi país en el mapa, por ejemplo. Por ejemplo, Emily, mencionaste que hay 15 países en este proyecto hasta ahora. Quiero decir que lo importante es compartir, divulgar esta información a través de las fronteras. Cuando hay buenas ideas, queremos asegurarnos que se puedan compartir de un país al otro. ¿Puedes hablar un poco sobre el futuro del proyecto en este año que viene? Y antes de eso, es importante, hay un comentario de Latinoamérica que dice, felicitaciones a Emily y Melissa por el fantástico trabajo que han hecho, porque va a tener un impacto positivo en la vida de mucha gente en el mundo. Entonces, pensando en la próxima etapa de este proyecto, si te quieren tener esto en mente. Bueno, gracias a quien sea que escribió este comentario. Lo dije al principio, pero quiero reiterar que ha sido un verdadero placer para nosotros trabajar en este proyecto. Ha sido mucho trabajo, hemos aprendido mucho. Espero que podamos seguir adelante, pero no puedo ni siquiera contar todo lo que he aprendido de nuestros asociados, de la inspiración que he sacado de ver el trabajo que se hace en el terreno. Y espero que, o sea, ya tenemos nuestro trabajo definido para este año que viene con la investigación en estos países. Espero que continúe después. Nos encantaría tener su ayuda promoviendo esto desde GFN y para que nuestros socios también en la Fundación Walmart nos sigan ayudando, pero es algo que espero que pueda continuar. Y como dije antes, quiero reiterar que si hay cosas que podamos hacer que sean útiles para países que no son parte de este proyecto, nos encantaría saberlo y encontrar maneras de, ya sea incluirlo en propuestas futuras o en la medida que podamos hacer cosas que sean más útiles, queremos hacerlo, porque la idea con estos primeros 15 países no era ayudar únicamente a 15 países, sino aprender algunas cosas, ver, trayendo países de diferentes partes del mundo, pudimos ver cuáles eran las mejores prácticas del terreno directamente. Y espero que podamos seguir así haciendo esto por tiempo. Muy bien. GFN también quiere seguir con esto. Y vamos a ver si podemos incluir estos otros países en los proyectos a partir de este segundo año. Hay muchas más preguntas. Quiero instar a aquellos que no se les responden las preguntas que puedan ponerlas en el sitio web de Atlas. Creo que Tony lo ha puesto en la pantalla antes, o simplemente envíen un email a info@foodbanking.org y vamos a tratar de responder lo más pronto posible. Les quiero agradecer a todos. Le paso la palabra a Lisa Moon. Gracias, Doug. Quiero expresar mi agradecimiento a Emily y Melissa, perdón, por este trabajo y por todos los que nos pudieron
escuchar hoy, por su participación, por las preguntas. Por favor, conéctense con nosotros. Vamos a tratar de responder todo. Quiero agradecerle a los auspiciantes del proyecto General Mills, HEB, Cargill, Cridion. Todos han estado aquí, estaban para el evento en México y son los que están haciendo posible esta serie virtual de 6 meses. Va a haber una grabación en video de la presentación de hoy. Va a estar en el sitio web. Más adelante, el día de hoy, por favor, distribuyan el enlace con todos aquellos en sus redes que puedan encontrar útiles estas conversaciones. Vamos a tener en unas pocas semanas otra sesión. Esperamos poder continuar la conversación en estos próximos 2 meses. Gracias nuevamente por participar y esperamos volver a hablar con ustedes pronto.